Pues buenas tardes. Nuevamente vamos con la exposición del tercer capítulo, que decía yo ahora que Sicre se ha desmarcado con una potente batería de citas, ¿no? Así que vamos a... Eh, Aquí habla Sicre del programa de mano, lo que nos suelen facilitar cuando acudimos a un concierto donde se exprime, donde uno puede ver lo que se va a desarrollar y viene detallado las partes que se van a exponer y lo ha traducido y lo ha llevado al Evangelio de Lucas perdona, de Marcos y nos va a desgranar todo este programa de mano eh, minuciosamente enfocándonos en lo que es el Evangelio, ¿no? Eh, Me gusta coger uno de los evangelios o de las citas que da Sicre y me parece que esta venía, aunque viene de Marcos, es de Marcos, ¿vale? Uno al principio, ¿no? Que habla y dice así: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. La he traído para comenzar porque el principio de este evangelio es saber quién es Jesús, ¿no? Tanto para él mismo y como para los discípulos y con la gente que se, se comunica, ¿no? E interactúa. Encontramos a los fariseos, a los escribas, pero bueno, los más cercanos siempre son los discípulos y los más próximos todavía, de manera más interna, los apóstoles. La estructura la desarrolla Sicre en tres partes muy claras: una obertura, una primera parte donde Jesús comienza su actividad, donde, como hablaba ahora, empiezan a definirse sus posturas, empieza él a aclararse, a definirse, ¿no? A mostrarse, ¿vale? No de una manera tan fina como lo conocemos nosotros ahora, sino tenemos que hacer el esfuerzo de ponernos en aquel momento y todo es novedad para todo el mundo, así que las primeras definiciones siempre son importantes, ¿no? Y también de la primera parte pues, encontramos cómo él va dando teoría y práctica a los discípulos y habla de que están aprobados en práctica, pero suspensos en teoría. Así que luego lo vamos a desarrollar. Luego tenemos una segunda parte, cuando ya empieza a coger temperatura el Evangelio, donde ya empieza a darse unas claves más particulares, más finas, más, eh, más que entran en el centro, ¿no? Luego habla también de justamente ya la Semana Santa de Jerusalén, cuando entra a Jerusalén, su pasión y muerte, y por último, que vamos a comenzar con la obertura, ¿no? Eh, Marcos, he puesto ahí el maps de Marcos, hay que tener en cuenta, según Secret, tres elementos, ¿no? Que todo tiene un dinamismo, todo el Evangelio tiene un dinamismo interno, ¿vale? Que se desarrolla tal cual viene en el programa de mano, ¿vale? Que nos cuenta Secret, y dice que lo importante, aparte de todo eso, pero lo importante es la palabra, ¿no? Lo que ahí se dice, lo que ahí se dice. En la abertura encontramos que Jesús lo primero que se encuentra es a Juan Bautista, tiene su bautismo y tiene sus tentaciones. Y ahí empiezan a surgir ya un poco unas definiciones sobre él, ¿no? Que si es el Mesías, que él le bautizará en Espíritu Santo, sobre él viene el Espíritu, ¿no? Sobre él viene el Espíritu,
es el hijo amado de Dios y este se complace, eh, pero viene de Galilea y se bautiza, o sea, viene de un entorno eh, no tan religioso como Judá, pero sí que él viene de Galilea y es bautizado por Juan el Bautista. Y luego, una vez realizado estas tareas, es llevado al desierto y tentado. Eso es la obertura, ¿no? Justamente el inicio de cómo va a ser el concierto que nos está dando Marcos, el evangelista. En la primera parte encontramos que Jesús comienza su actividad con éxitos y conflictos. He intentado traer a colación algún texto, ¿vale? Algún del Evangelio para que lo podamos ir refrendando, ¿no? Jesús sale ocultamente de Cafarnaúm y recorre Galilea, ¿no? Pasaje, madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Ahora también que al principio, por ejemplo, también discute sobre cosas muy mundanas, ¿no? Empieza a posicionarse, ¿no? Entre ellas está el ayuno, ¿no? Dice, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y les dicen, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo el novio, no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él, el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, de otro modo el vino reventaría los pellejos y se echarían a perder, tanto el vino como los pellejos, sino que el vino nuevo en pellejos nuevos, ¿no? Empieza ya a hablar, aquí ya también se empieza a traducir, se empieza a ver, a velarse un poco porque él ya empieza a conocer cuál es su caso, ¿no? Y habla del nombre. En esta primera parte, ¿quién es Jesús, no? Es el santo de Dios, es la autoridad, ¿no? Enseña, cura, perdona, es el novio, como decía, es el vino nuevo, es lo que nos trae un aire nuevo, es el Señor del sábado, porque no está sujeto a él, manifiesta sus sentimientos de compasión y de ira, que es muy importante. Siempre la figura de Dios la traemos eh, con sentimientos siempre muy positivos, de compasión, de misericordia, y no el de ira. Y aquí, por ejemplo, sí que no lo trae, ¿no? No lo hace humano. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. Y él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminar. Aquí ya empieza, de pasar el tiempo, se empiezan a definir las posturas ante Jesús, ¿no? He colocado estas etiquetas que las menciona Sicre, empieza a ser popular, rechazado, otros tiene aceptación, ¿no? Por otros tiene confianza, por otros tiene confianza, eh, dice que hay falta de fe, acuden a él de todas partes, aumenta el número de colaboradores, empieza a sumarse gente, ¿no? La gente se agolpa junto a él, habla de su familia y ya empiezan a aparecer por aquí ya ¿no? Dice el Evangelio. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo, tu hija ha muerto,
¿A qué molestar al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observan el alboroto, unos que lloran, otros que se daban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde está la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Aquí encontramos cómo Jesús es rechazado, ¿no? Por algunos. Jesús siempre va junto con sus discípulos. Habla mucho el tema, ya empieza a ser clave el tema de la fe, que es uno eh, de las palabras, de los ítems que siempre va a prevalecer. Comienza y en el final también del Evangelio. Y luego empieza a dar formación a la comunidad, ¿no? No solo a los discípulos, sino, como comentaba en la presentación, haciéndome muchas gracias esto de aprobados en práctica y suspensos en teoría, habla de cómo ya los más cercanos los envía, al grupo que se acerca los da de comer, empieza a dar de comer a los 5.000 y con posterioridad una segunda vez a los 4, ¿no? Aquí dice que la levadura de los fariseos y de Herodes. Es el Evangelio, título del Evangelio. Se habían olvidado de tomar panes, y no llevaban consigo la barca más que un pan. Él les hacía esta advertencia: abrid los ojos y guardaros de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta les dice: ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis de cuánto partí los 5 panes para los 5.000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dice. ¿Y cuando partí los 7 en los 4.000, cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? Le dicen: 7. Y continuó: aún no entendéis, ¿no? Y ya empieza a Jesús en su mensaje, en sus enseñanzas, a ser mucho más fino, empieza a hablar de la levadura, pero ellos, como nos pasa a nosotros, siempre lo intentamos traducir en lo cotidiano, en lo inmediato, ¿no? No somos capaces de ir viendo, como nos dice él, de empezar a ver con los ojos de Dios, ¿no? Eh, Aquí habla, sí que, de que este Jesús es Jesús ya y los discípulos, ¿no? Donde ya empieza a ser todo un grupo más compacto. Pasamos ya a la segunda parte, donde todo empieza a tener eh, un carácter más fuerte, todo empieza a tener un sentido, intenta explicar todo de una manera muy fina y empieza lo que verdaderamente podemos traducir, quién es Jesús, ¿no? Verdaderamente vamos a ver quién es Jesús. Ya tiene una historia, ya han pasado unos años y en esta segunda parte Jesús se va definiendo más, pero ya tiene un pasado que ellos conocen y aquí es donde ellos verdaderamente conocerán su grandeza, ¿no? Su identidad más profunda, ¿no? Empieza ya a anunciar Jesús el primer anuncio de la pasión y resurrección. Él ya se da cuenta de cuál es su misión y empieza a, a comentarla. Hay un segundo anuncio de la pasión y un tercer anuncio
de pasión y resurrección. O sea, él ya empieza a comentarles a los apóstoles y a los discípulos cuál es su misión, ¿no? Juan les dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre y no viene con nosotros. Y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está con nosotros, pues quien no está contra nosotros, está por nosotros. Ya empieza a definirse el grupo, ¿no?, de Jesús y sus discípulos. eh, Saliendo allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos. O sea, él ya se aparta para encontrar momentos donde ir enseñando a sus discípulos. Él tenía su parte más pública, donde sí que atendía a más gente, pero intenta buscar lugares y momentos para enseñar a los discípulos, que a su vez yo creo que son, traducido a nuestro tiempo, los lugares. Tenemos que buscar lugares y momentos donde nosotros leer el Evangelio y que Él nos vaya enseñando, ¿no? Lo esencial de esta sección es que Jesús los va instruyendo sobre las diversas cuestiones teóricas y prácticas, insertando toda su enseñanza en el mensaje de su muerte y su resurrección. La incompresión de que hablan las secciones anteriores continúa en ellos, en estos capítulos. Refleja eh, en las reacciones de los principales discípulos. Llegan a Jericó, y cuando salían de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que Jesús de Nazaret, perdón, al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Llaman al ciego, diciéndole: Ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que haga? El ciego le dijo: Rabuní, que vea. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Jesús va instruyendo, no quiere realizar ningún, ningún milagro, pero es interpelado por Bartimeo, ¿no? Y lo atiende, ¿no? Muchas veces, aunque tengamos una misión, que tengamos algo que hacer, una tarea, tenemos que estar atentos si somos interpelados para cambiar en ese momento el objetivo de la misión, ¿no? Pero él continúa en su misión principal, que es llegar hacia la pasión y ir instruyendo a los discípulos, ¿no? Y, y en mayor medida a los apóstoles, ¿no? Entramos ya en la Semana Santa, donde tenemos un domingo triunfal, entra en Jerusalén, ¿no? Un martes donde maldice a la higuera y busca la purificación del templo, y luego un martes. Bueno, aquí es posible a lo mejor que me haya equivocado con el epígrafe. El lunes le llegan los adversarios y él se defiende, ¿no? Y toma por ejemplo, toma y da el ejemplo de la viuda, ¿no? Dice el domingo: Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado en los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para ver. Y enviaban hacia él algunos fariseos y herodianos,
para cazarle en alguna palabra. Vienen y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa que nadie porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, le dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea, ¿no? Y entra a resolver en estas palabras del adversario y hace su defensa. Pero con posterioridad él hace a sus discípulos, hace mención de la viuda, ¿no? De la ofrenda de la viuda que ha dado todo, ¿no? Como para que la tengamos siempre en nuestra mente, que es la actitud a tener en estos casos. La pasión y la muerte, aquí ya Jesús conoce plenamente el plan de Dios, quiere saber cuál es su identidad más interna, más profunda, ¿no? Aunque él la sabe, pero yo creo que es un ahondar en ella y luego es abandonado, ¿no? Por sus discípulos más cercanos, ¿no? Y mientras comían, recostados, Jesús dijo, yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ya empieza a saber el plan, cuál va a ser, y empieza a hacerlo público, ¿no? Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, ¿no? No solo Jesús se da cuenta de su identidad, sino que externamente todo el mundo puede ver ya que es hijo de Dios, ¿no? Jesús les dice, todos os vais a escandalizar, ya que está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Él sabía que en ese tiempo iba a quedar. Y por último tenemos aquí la resurrección, ¿no? Eh, Como un ángel proclama su identidad, ¿no? Como dice quién es el ángel, ¿no? Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús de Nazaret? ¿Buscáis? Sabía quién era, sabía cuál era su identidad. El crucificado ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Hay mucha incredulidad entre los discípulos, ¿no? Por último, ante esta situación, ¿no? Que era una situación muy potente y que seguramente a ellos les descolocaba. Por último, estando a la mesa, los 12 discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado, ¿no? Aunque hay gente que se lo decía, seguían negando. Y, pero no nos deja solo, ¿no? Y nos dice qué debemos de hacer a futuro, ¿no? Nos da una guía final, ¿no? Les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena a toda la creación, ¿no? Él ha hecho su plan, pero aparte él se va a quedar y nos dice qué debemos de hacer, ¿no? Y poco más. Esto es un poco todo este tercer capítulo, que es bastante denso, donde sí que nos da una pauta de toda su estructura. Yo creo que es difícil de cogerla, ¿no? Es difícil de asimilarla, pero yo creo que si nos quedamos con los ítems más potentes, hacen que por lo menos, como ponía yo al principio, la guía, el mapa, el maps de Marcos lo tengamos siempre a mano y sepamos por dónde vamos. Vale, voy a cortar la grabación.